El domingo de la 14ª semana del ciclo C del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 10, 1 al 12 y 17 al 20. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Y si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Y si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya y digan: está cerca de ustedes el reinado de Dios. Cuando entren en un pueblo y no los reciban, salgan a la plaza y digan: hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos sepan que está cerca el reinado de Dios. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Los 72 volvieron muy contentos y le dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Él les contestó: veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no les hará daño. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están escritos en el cielo. Recuerden que Jesús está en camino, subiendo a Jerusalén con sus discípulos, y en medio de ese caminar, Lucas nos dice que designó el Señor otros 72 y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. No se sabe exactamente a qué se refiere el número 72. Según Génesis 10, 1 al 32, podría indicar a las 72 naciones con las que se repobló la tierra después del diluvio. O según Números 11, 16, podría indicar a los 70 ancianos que nombró Moisés, Masel y Aarón, a fin de gobernar a todo el pueblo de Israel. Tomando en cuenta estas referencias, se podría pensar que el número 72 nos está indicando que la misión consiste en anunciar a todo el pueblo y a todos los pueblos que el reinado de Dios está cerca. El relato también nos dice que los mandó delante de él, de dos en dos, como una especie de avanzada a los lugares a donde pensaba ir después. Pues si de lo que se trata es de anunciar que el reinado de Dios está cerca, el trabajo de los discípulos es ir por delante y sembrar la palabra, y después ir a Jesús, a hacerla brotar, crecer y afirmarse. ¿Y por qué los envía de dos en dos? Para que su mensaje tenga valor legal, pues según Deuteronomios 19:15, un solo testigo no es suficiente para convencer a un hombre de cualquier culpa o delito. Solo por la declaración de 2 o 3 testigos será firme la causa. Pero, antes de enviarlos, Jesús les hace dos advertencias. La primera advertencia es que hay mucho trabajo que hacer. La mies es abundante, dice, y desgraciadamente, los obreros son pocos. Y en efecto, son pocos los que se arriesgan a apostar por un trabajo así, pues es un trabajo que el mundo no valora. Es un trabajo escondido, que no da dinero, no da renombre, no da seguridad. Además requiere de importantes sacrificios, como podría ser el no tener familia y o no tener suficientes bienes que den seguridad. Incluso, a veces supone no tener patria fija, pues uno debe estar disponible para ir a cualquier lugar del mundo a llevar la buena noticia. Lo que sí sabemos es que este trabajo es un deseo de Dios, es su voluntad,
y es lo que Él quiere que hagamos. Por tanto, hay que confiar en Dios y a Él hay que pedirle que nos sostenga y que nos envíe ayuda para poder hacer bien el trabajo. Por eso Jesús les dice, rueguen al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Y lo que también sabemos es que es un trabajo que da muchísima felicidad. La segunda advertencia es que tengan mucho cuidado, pues el trabajo es peligroso. Y la imagen que usa Jesús para indicarnos este peligro es muy campesina y llena de significado. Los mando como corderos en medio de lobos. Es decir, los envía a un trabajo lleno de dificultades, en donde es muy probable que la pasen mal y que tal vez terminen perdiendo la vida, pero serán felices. Después de estas dos advertencias, Jesús los despide dándoles 3 consejos para la misión. El primer consejo se refiere a su seguridad y a la urgencia del trabajo por hacer. Dice el texto, no lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. En cuanto a la seguridad, Jesús los invita a que vayan al trabajo como solía ir Él, no dependiendo de ningún medio humano, sino solo del Padre. Pues la misión es de Dios, y por tanto nuestra única seguridad debe ser solo Dios. Él proveerá y nos dará lo necesario para cumplirla. Y la urgencia o la premura del trabajo por hacer está indicada al decir, no se detengan a saludar a nadie por el camino, pues no hay tiempo que perder. Hay que hacer el trabajo inmediatamente e ir cuanto antes a ayudar a la gente a que se vuelva a Dios para que viva. Y los otros 2 consejos se refieren a cómo debemos acercarnos a la gente. El segundo consejo es acerca de qué debemos hacer cuando entremos en las casas. Primero, ir en paz. Cuando entren en una casa, digan, ante todo, paz a esta casa. Si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz, y si no, volverá a ustedes. Tenemos que tener presente que nuestra misión es de paz y de consuelo, y que estaremos acompañados por el buen espíritu. Además, debemos no solo anunciar la paz, sino llevarla con nosotros. Es decir, debemos ser personas de paz, personas que llevan paz. Y evidentemente, si el receptor no es una persona de paz, la paz que trae la misión no podrá descansar en él. Y luego, aceptar lo que nos den. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. Este fue un tema importantísimo en las primeras misiones a los no judíos, pues los no judíos comen alimentos que los judíos consideraban impuros. Y para Jesús, lo importante es compartir la mesa. Por tanto, no debemos hacer caso a normas y costumbres que impidan la comunión. Pero además nos dice que el obrero de la buena noticia merece su salario, es decir, debe ser sostenido por quienes reciben el mensaje. La comunidad de fieles tiene la obligación de sostener a quien se dedica al trabajo de anunciarles la buena noticia. Desgraciadamente, en muchos lugares, los cristianos no lo hacen. Y es extraño, pues imaginan que los discípulos vivimos del aire. Por último, hay 2 afirmaciones acerca de la permanencia en las casas. Quédense en la misma casa y no anden cambiando de casa. Estas afirmaciones apuntan al hecho de que el obrero no debe estar buscando su propia conveniencia, pues el obrero está al servicio del Evangelio y no al revés. Por último, el tercer consejo es acerca de qué debemos hacer cuando entremos en los pueblos. Dice Jesús, si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya y digan, está cerca de ustedes el reinado de Dios. Cuando entremos en los pueblos debemos actuar de la misma manera que cuando entramos en las casas, es decir, sin que los alimentos nos separen. Nuestra misión debe ser traer la paz, consolar, ayudar, aliviar y curar, y a la vez anunciar la buena noticia. Dice el texto,
ustedes digan, está cerca de ustedes el reinado de Dios. Desgraciadamente, no en todos los lugares están dispuestos a acoger esta buena noticia. Por eso nos dice que si no los reciben, salgan a la plaza y digan, hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. Sin embargo, y a pesar del rechazo que podamos sufrir, el anuncio lo tenemos que hacer. Por eso nos dice el texto que digamos, de todos modos, sepan que está cerca el reinado de Dios. Jesús termina sus consejos con unas duras palabras para aquellos pueblos que no están dispuestos a escuchar lo que viene de Dios. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Como saben, Sodoma desapareció a causa de su vida inmoral. Desapareció por haber elegido vivir una vida separada de Dios. El Evangelio de hoy concluye narrándonos el regreso de la misión y dice el texto que los 72 volvieron muy contentos y le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y volver muy contentos muestra la alegría del triunfo del bien sobre el mal. Pues al llevar a los pueblos la buena noticia de Jesús, resulta en una victoria eficaz. Por eso decía, los demonios se nos someten. Y Jesús confirma este hecho. Les contestó, veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y lo veía caer derrotado, pues el mensaje del Evangelio es un mensaje de vida, destinado a derrotar definitivamente al mal y a la muerte. Más aún, afirma que su fuerza es superior a cualquier fuerza del mal, y que quien está con él tiene el poder del bien y nunca será vencido. Por eso les dice, les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no les hará daño alguno. Sin embargo, Jesús nos aclara que lo importante no es tener poder para derrotar el mal. Por eso les dice, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Lo que importa no es vencer al mal. Lo que verdaderamente importa es estar con Dios. Es volver al Padre, que es de donde hemos salido, y de esto debemos alegrarnos. Por eso Jesús termina sus consejos indicándonos dónde radica la fuente de la verdadera felicidad. Estén alegres, porque sus nombres están inscritos en el cielo, pues de lo que se trata, en definitiva, es de volver a Dios. Todos pues debemos anunciar la buena noticia del reinado de Dios, porque no solo haremos bien a otros, sino que además volveremos a Dios y viviremos para siempre con Él. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.